Consultar a Juan Carlos Odar, él es economista, nos acompaña esta mañana en RPP. Buenos días, bienvenido a RPP Noticias. Buenos días, Noemi. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y ayudarnos a entender el panorama económico y las repercusiones producto de las protestas y también el efecto climático en el desarrollo económico del país. ¿Cuáles han sido esos efectos justamente? Denos un panorama de lo que está sucediendo en el ámbito económico a raíz de estos dos problemas, podríamos decirlo así. Sí, a ver, lo que pasa es que tenemos una economía que todavía no se terminaba de recuperar de la pandemia, ¿no? Se ve, por ejemplo, claramente en el sector turismo, ¿no? Y sobre eso hemos tenido el tema de las protestas, que ya han tenido un efecto económico en enero, están teniéndolo en febrero, y sobre eso ahora tenemos el problema climático adicional, que está generando huaicos, bloqueo de carreteras, ¿no? Y entonces eso está sumando daños a la economía, ¿no? Entonces, grosso modo, ¿qué podemos decir? En lo que va del año, ¿no? Digamos, el efecto negativo generado por las protestas es, grosso modo, alrededor de 2.000 millones de soles, un poco más, ¿no? Y sumando, ¿no? En la medida que las protestas continúan, y tenemos este efecto de la destrucción de carreteras, huaicos, por efecto de las lluvias, ¿no? Entonces, esto está hasta ahorita generando un efecto negativo que podemos decir que está alrededor de los 300 millones de soles adicionales a lo que estamos mencionando, los 2.000 que ya había, ¿no? Entonces, esto no necesariamente impacta ahora mismo, ¿no? En la medida que también puede estar vinculado a mala producción más adelante, ¿no? Las lluvias pueden estar afectando las cosechas que deberían hacerse normalmente. Esto va a ser un efecto que se va a ir distribuyendo a lo largo de varios meses, ¿no? No necesariamente vamos a ver que la producción agrícola sea castigada necesariamente este mes, no en febrero, sino que podemos ir viendo esto a lo largo del año, lo cual se suma, digamos, a una mala campaña que ya se preveía que iba a pasar, ¿no? Hacia fines del año pasado ya se había visto una caída en las siembras respecto a lo habitual, que está en el orden del 20 al 25%, y dentro de esto había mucha caída en lo que era la siembra de cereales en la zona sur del país, ¿no? Entonces, vamos sumando daños, digamos, en la parte sur del país, por todo tipo, ¿no? O sea, tanto los fenómenos naturales como los inducidos directamente por las marchas, por las protestas. Entonces, todo esto nos está haciendo ver que la zona sur del país está bien castigada en términos de actividad económica este año. Señor Odar, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Y no se cuenta, y los gobiernos regionales, el gobierno nacional, no cuentan con una reserva de contingencia para este tipo de eventualidades y con esto evitar que la afectación sea mayor. Buenos días, Carlos. A ver, no hay, digamos, una restricción en el sentido de que se pueda utilizar recursos para esa reconstrucción, pero también hay que tener en cuenta de que estamos hablando de gobiernos que tienen poco más de un mes, ¿no? En el cargo, y en muchos casos, y en general, digamos, no, ahora que no hay reelección, estamos hablando de que son gobiernos nuevos, que de repente autoridades que apenas están conociendo la realidad de su región, de su distrito, y tienen que enfrentarse con estos efectos bastante fuertes, ¿no? Entonces, eso también juega en contra de la reconstrucción. Aparte también que no se puede empezar la reconstrucción en la medida que no se termine la destrucción, digamos, ¿no? Entonces, como todavía la temporada de lluvias sigue en marcha, ¿no? Probablemente lo que tenemos que hacer es esperar a que estos efectos terminen de manifestarse para empezar con la reconstrucción. Pero digamos, no es que haya necesariamente una restricción de recursos, al contrario, si vemos la posición fiscal del país el año pasado, mejoró notablemente, ¿no? El déficit estuvo por debajo de lo que esperaba el propio gobierno nacional, y entonces eso implica que hay posibilidad de llevar a cabo la reconstrucción, pero como digo, esto probablemente tome algún tiempo, ¿no? En la medida que todavía no terminan los eventos y en la medida de que las autoridades son nuevas, ¿no?
Y es que el panorama todavía es incierto, en realidad no sabemos cuándo, ojalá fuera pronto, pero no sabemos cuándo van a solucionarse los problemas que tienen que ver con la crisis social, con la crisis política, el tema de la temporada de lluvias, que es algo que nos ocurre todos los años. Hay consecuencias a corto plazo que ya los estamos viendo, pero ¿qué de las consecuencias a largo plazo? Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones, hay empresas mineras que han suspendido sus operaciones debido a los actos violentos. En el caso del sector turismo, Machu Picchu ha estado cerrado desde el 20 de enero. Hay conflictos también de por medio con bloqueo de vías. ¿Cuáles serían esas consecuencias a largo plazo? A ver, lo primero que se ve, digamos, afectado es cómo se ve Perú en el resto del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del turismo, ¿no? Que como digo, ya estaba muy golpeado. Estamos hablando de un sector que antes de que empezaran las protestas estaba operando alrededor de 1/3 de su nivel prepandemia, ¿no? Entonces, todavía no se recuperaba y estaba lejos de eso, ¿no? Pero ahora, digamos, sumemos las malas experiencias que han podido tener los turistas extranjeros que han estado varados en Cusco, en el pueblo de Machu Picchu, ¿no? Que no tenían cómo salir, etcétera. Entonces, eso también genera un efecto negativo en la imagen del país, ¿no? Entonces, probablemente el turista que pasó por esa experiencia, cuando hable con sus amigos, con sus familiares, lo último que les va a recomendar es venir a Perú, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto negativo que probablemente tome algún tiempo en diluirse, ¿no? La imagen que tenemos. Lo otro es el efecto que esto va generando en adicional en precios, ¿no? La inflación ha subido en enero y fuertemente en las ciudades más afectadas por las protestas, ¿no? Puerto Maldonado, una inflación en el mes, solamente en el mes, de más de 6%. Puno, solamente en el mes, una inflación de casi 3%. Entonces, esto es un efecto adicional a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, eso quita también capacidad de compra de las personas, ¿no? No tienen los recursos necesarios para poder comprar los alimentos, el gas, el combustible, ¿no? Además que estos tienden a ser escasos, ¿no? Entran menos a las ciudades. Ahora, este efecto, ¿no?, debería disiparse una vez que termine todo este tema social. La gran pregunta es cuándo termina este tema social y cómo termina, además, ¿no? Entonces, esto suma incertidumbre, ¿no? Y lo otro también es el efecto negativo en términos de generación de infraestructura, ¿no? Que, por ejemplo, ahora tenemos el tema de carreteras que pueden ser afectadas por los huaicos, ¿no? Entonces, esto también implica una reconstrucción, implica también una dificultad en el transporte, ¿no? Entonces, esto es lo que genera un efecto más negativo. Y lo otro es el efecto inmediato que se ve en el tema de empleo, ¿no? Para dar un ejemplo nada más, ¿no? En el caso de minería el año pasado, en 2022, el empleo creció 6,4%. Pero si nos fijamos solamente en el mes de diciembre, ¿no?, en diciembre cayó 2,8%. ¿Y a qué estuvo vinculado eso? A todo el tema de conflictos sociales que se concentró en el sur. El sur es una región intensiva en la producción minera, ¿no? Entonces, dentro del total nacional, el aporte minero se concentra en la parte sur, ¿no? Entonces, si vemos que ahí han estado el foco de las protestas, esto implica un golpe más fuerte para el sector minero, ¿no? Una última consulta, señor Odar. ¿Y las economías en las regiones del norte del país? No tenemos manifestaciones, no hay bloqueos en las vías, digamos, entre comillas, no hay una crisis social grave. Todavía no tenemos problemas con el clima, pero la crisis que hay en las regiones del sur también nos afectaría. ¿De qué manera? Sí, a ver, ahí podemos ver una situación en la parte de precios y en la parte de actividad económica, ¿no? En precios es como que ha habido dos mundos distintos dentro del Perú, ¿no? Entonces, en el sur, inflaciones muy altas, subidas, y en el norte ha continuado la tendencia a la baja de la inflación. Entonces, uno ve en Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, la inflación ha seguido bajando, ¿no? Es como que ha estado libre de este efecto negativo, ¿no? Más allá de que puntualmente ha habido problemas en Trujillo, por ejemplo, ¿no?, en el Valle del Chao, pero digamos, ha sido bastante puntual. Ahora, lo que es la parte de actividad económica, hay un problema de expectativas que ya se está generalizando. En diciembre, la encuesta de expectativas del Banco Central mostraba que en la zona sur del país las expectativas se habían deteriorado.
pero en el resto del país habían mejorado. Se veía o se esperaba un mejor desempeño de la economía en los próximos 3 y 12 meses. Y sin embargo, la última encuesta muestra que el deterioro es generalizado. Ya no es solo expectativas caídas en el sur, sino en todo el país. Entonces, en la medida que esto continúe, va a ir lamentablemente jugando en contra de las expectativas, va a haber un ánimo de inversionistas deteriorado, y esto, más allá de que digamos no se vean protestas o conflictos en la zona norte del país, de todas maneras mella el ánimo de los inversionistas, va golpeando, sobre todo porque después no tienen muy claro qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar y qué va a venir en los siguientes años, ¿no? Entonces, en línea con lo que mencionaba Noemí, el largo plazo, el efecto que tiene eso es en una menor dinámica de la inversión, y la inversión tiene un efecto no solamente activador de la economía en el momento que se realiza, sino que justamente genera un potencial de crecimiento mayor en los años siguientes. Entonces, en la medida que la inversión esté golpeada, incluso esté cayendo este año, que es lo que se espera, entonces vamos a tener un efecto adverso en el crecimiento del país y por lo tanto menos recursos para la distribución, menos recursos para pensar. También una cosa que hay que tener en cuenta, no basta fijarnos en el crecimiento, ¿no? Y tampoco basta fijarnos en lo que es la desigualdad, la distribución, ¿no? Tenemos que ver 3 aspectos, ¿no? Es un triángulo que se complementa en lo que es crecimiento, pobreza y distribución. Entonces, si no mejoramos en los 3 aspectos, poco podemos decir positivo sobre el Perú en los próximos años. Muy bien. Señor Odar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición y ayudarnos a entender este panorama un tanto complicado. Ojalá las cosas mejoren. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias. Juan Carlos Odar, economista, nos acompañó en esta edición. Nosotros vamos de inmediato a escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos.